El hombre es libre en el momento en que desea serlo, decía Voltaire. Y así lo han ido demostrando tristemente desde hace más de 50 años muchos cubanos. En balsas, en kayaks inflables o incluso en una tabla de surf buscan su libertad y destino, arriesgando sus vidas al límite con tal de escapar de una vida que no es digna, esperando que ese sueño que corre de boca en boca entre los balseros, los soñadores, los que quieren pensar con libertad se convierta en milagro. Justamente en 1969, entre tanta pesadilla, tanto miedo y tantas vidas rotas, un milagro tomó vuelo abrazado al tren de aterrizaje de un avión. Ese milagro se llama Armando Socarrás. Hoy conoceremos su historia. Bienvenidos a Misterios Eternos. Era 1969 en Cuba y un adolescente de 16 años soñaba con ser artista, usar cabello largo y poder visitar a su tío en Estados Unidos. A pesar de su juventud, sabía que ese sueño no iba a tomar forma si seguía viviendo en su país. La política controlaba absolutamente todo, al punto que sus ideas de estudiar ingeniería o ser piloto de la Fuerza Aérea se vieron truncadas cuando lo becaron inesperadamente. El gobierno lo embarcó hacia un centro de formación profesional en Betancourt, un pueblo con plantaciones de azúcar de caña en la provincia de Matanzas. Allí se suponía que debía aprender a soldar, pero las clases se interrumpían para enviarlos a plantar caña. Cansado de tanto control y viendo que estaba a pocos meses del servicio militar obligatorio, Armando necesitaba encontrar una salida. Entonces conoció a Jorge Pérez Blanco en un partido de béisbol en La Habana. Después del partido, empezaron a hablar. Jorge, como él, estaba desilusionado con Cuba. El sistema te quita la libertad para siempre, se lamentaba. Jorge le comentó de la existencia del vuelo semanal a Madrid. Fueron un par de veces al aeropuerto. Una de ellas, un DC-8 despegó y voló directamente sobre ellos. Las ruedas todavía estaban bajas y vieron el espacio dentro de su compartimento. Hay suficiente espacio para mí allí, pensó. En ese instante el plan empezaba a gestarse. Todo surgió de un artículo que habían leído sobre un francés que en 1947 intentó viajar así, pero con final trágico. Ambos coincidieron que aquel avión era más pequeño que el DC-8 de Iberia y que ellos no tendrían problemas en entrar cómodos junto a las ruedas. Por supuesto, todo era teoría ya que no tenían acceso a los planos del avión. Tenían 3 posibilidades de escape. Las opciones eran compañías checoslovacas y rusas o Iberia, la más adecuada según ambos amigos. Obviamente, no hubo despedidas, avisos ni siquiera cartas. No querían complicar a la familia que nada sabía de esta decisión que podía costarles la vida, no solo a ellos dos. Era el 4 de junio de 1969 cuando Armando y Juan emprendieron el camino al aeropuerto en bicicleta. De equipaje llevaban la ropa que vestían, algodón para los oídos, sogas para asegurarse en el compartimento y linternas. A los metros de haber saltado el alambrado, un guardia les salió al paso. Ellos le dijeron que estaban cortando camino hacia otro pueblo. El guardia los dejó seguir, viendo que 2 jóvenes de 16 y 17 años no eran un riesgo para nadie. Llegaron a la curva donde habían visto que el avión pegaba media vuelta, esperaba y arrancaba a toda velocidad para despegar. Se tumbaron en el césped y con el corazón a 1000 revoluciones, cayeron en conciencia que el sueño estaba a punto de convertirse en realidad o pesadilla. De repente vieron el inmenso avión que se acercaba y empezaba a girar. Sin dudar, se lanzaron a por las ruedas traseras del lado izquierdo, momentáneamente quietas. Al subir Jorge, Socarrás pudo ver que no había lugar para ambos, por lo que corrió hacia las del lado derecho. Esa sería la última vez que vería a su amigo Jorge en ese avión. De un salto trepó la rueda de más de 42 pulgadas y se metió dentro del compartimento. Aferrado a toda la maquinaria que se lo permitiese, Armando empezó a entender que el algodón no serviría de nada. El violento bramido del avión al despegar lo tapaba todo, y el vuelo duraba 8 horas. Lo peor estaba por empezar. El avión comenzaba a tomar altura. Lejos de ser un triunfo colmado de alegría, la única sensación que invadía a Socarrás era el miedo. Veía cómo se acercaban las ruedas hacia él, haciendo su escondite, segundo a segundo, más pequeño. Llegó al punto de creer que sería aplastado cuando por fin, un ruido metálico daba a entender que se habían cerrado las compuertas. La tranquilidad duró 10 segundos, momento en el cual las compuertas volvieron a abrirse,
bajando el tren de aterrizaje nuevamente. En la mente de Armando sobrevino la idea de haber sido descubiertos. Creyendo que estaban por volver a aterrizar, su corazón estaba al límite. Afortunadamente para él, nada de eso ocurría. Al piloto al mando, capitán Valentín Vara del Rey, de 44 años, le había aparecido la luz de alerta de mal cierre del tren de aterrizaje trasero, por lo que en 2 oportunidades las volvió a desplegar y retraer, hasta que la alerta luminosa no volvió a encenderse. Este detalle le permitió a Armando Socarrás acomodarse de manera adecuada para el resto del viaje. Viaje que no sería nada fácil, como veremos a continuación. Si ya el sonido ensordecedor y el incómodo lugar que ocupaba no fueran suficiente para sobrellevar 8 horas de vuelo, la temperatura empezaba a descender vertiginosamente a la par del oxígeno. Se vivía una situación similar a los alpinistas que, con equipos adecuados y de última generación, escalan el Himalaya. Aún con todo ello padecen de igual manera las inclemencias del clima. Armando Socarrás no tenía más que una remera para pelearle al frío y ningún tubo de oxígeno, más que el que contenían sus pulmones. Llegó a padecer 40 grados bajo cero. Tiritando de manera incontrolable y mareado de tanto estruendo, Socarrás comenzó a pensar en todo sin poder concentrarse en nada. 8.000 metros debajo de él lo adornaba todo el inmenso océano Atlántico. Mientras hacía un repaso mental de lo que había vivido minutos antes, la mente de Armando empezaba a dormirse. Los vagos recuerdos de su hogar, de su familia, de la rambla donde caminaba con su novia, de repente se apagaron. Socarrás no volvería a despertar en ese avión. El capitán Vara del Rey inició el descenso hacia el aeropuerto de Barajas. La llegada sería a las 8 de la mañana, hora local. Los 147 pasajeros más los 10 tripulantes habían transcurrido los más de 7.000 kilómetros, cómodamente. Tras un aterrizaje perfecto, el clima cálido y soleado de Madrid les daba la bienvenida a todos. El capitán, como cada vez que finalizaba un vuelo, esperaba al lado de la escalera que venga su transporte. Detrás de él, un golpe seco rompía los esquemas. Era Armando Socarrás, o lo que quedaba de él. José Rocha Lorenzana, un guardia, fue el primero en acercarse a Socarrás y contó: sus ropas estaban congeladas y endurecidas como madera. Solo supe que estaba vivo porque emitió un sonido gutural apenas audible. El capitán, por su parte, no podía creerlo. Se acercó a verlo y le sorprendió el color de los labios y manos. Mientras veía a ese joven siendo trasladado en ambulancia, en su cabeza se repetía una sola palabra: imposible, es imposible. Nadie mejor que un capitán de vuelo para saber las inclemencias del clima, lo peligroso de cada parte de un avión y el poder de la mecánica. En este caso, toda lógica falló. Armando Socarrás recuperó la conciencia en la habitación 1208 del entonces Gran Hospital de la Beneficencia. Al abrir sus ojos en una habitación de 4 paredes verdes, típicamente militar, por lo que su primera reacción fue de pánico. Creyó estar de prisionero de la dictadura cubana. Los médicos y enfermeras le aseguraban que no, pero él no entraba en razón. Principalmente porque había quedado sordo, así que recién cuando leyó en una pizarra: "Estás en Madrid", se pudo tranquilizar. Lo increíble es que lo que casi lo mata en realidad fue lo que lo salvó. El frío fue su gran aliado. Los médicos de la época hablaban de un caso excepcional. No presentaba traumatismos aunque sufrió una anoxia renal, cardíaca, cerebral e incluso hepática. En 99 casos sobre 100 hubiera tenido un fin trágico. La explicación al milagro consistía en que existió parada cardíaca por congelación y después recuperación espontánea, es decir, el letargo por frío le permitió sobrevivir a la carencia de oxígeno. Explicado en una sola palabra: milagro. Tras 60 días en los que Socarrás permaneció internado, fue recuperando casi el total de su salud. En ese tiempo le dijeron que su amigo Jorge había muerto en el descenso hacia Barajas. Algo que lo afectó y solo pudo contrarrestar con las miles de cartas que recibía en apoyo, incluso con dinero para que rehaga su vida. Llegó a enamorarse de una de las enfermeras que lo atendió, pero todo quedó en segundo plano cuando le informaron que Fidel Castro, líder de la dictadura cubana, exigía su repatriación. Y si le faltasen más ingredientes a esta historia real, gran parte de la familia de Armando trabajaban para el gobierno cubano. Su padre era amigo de Fidel y trabajaba en el Palacio de la Revolución. La madre era funcionaria y uno de sus 4 hermanos fue guardaespaldas del Che. Si bien no temía por su familia, sabía que cualquier intento de contacto sería imposible. Así que sin empezar a disfrutar de manera concreta la libertad,
Socarrás debía volver a escapar de su destino, de sus miedos y de la gris mano de una dictadura. Una mañana, agentes del servicio secreto me dijeron que debía abandonar España, que Fidel me quería atrapar. Como tenía un tío en Nueva Jersey, lo contactaron con la embajada de Estados Unidos para que me fuera allí. Socarrás volvió a volar, esta vez desde el cómodo asiento de un Boeing 747 que lo llevó, ahora sí y para siempre, a la libertad. Esa libertad que casi le cuesta la vida. Ya con el tiempo ciertas preguntas encontraron respuestas, algunas muy felices y otras mucho más amargas. Por ejemplo, su compañero Jorge Pérez no había muerto. Apenas despegando, cayó sobre la pista y se fracturó algunas costillas y la clavícula. Estuvo incomunicado un mes, momento en el que dieron esa información falsa a la familia y prensa. Tras 4 años en la cárcel, pudo llegar a vivir en Estados Unidos, donde años después se reencontró con su amigo Armando. Aunque Socarrás dice que su amigo Jorge ha bloqueado ese tema y prefiere no hablar de él. Síntoma inequívoco de lo duro que habrá sido para él la vida en la cárcel. Por otro lado, nunca más volvió a ver a su familia. Ese lazo tan firme con el gobierno castrista hacía imposible una visita de Socarrás o un viaje de algún familiar, que sería mal visto por el gobierno cubano. No pudo verlos envejecer, ellos no pudieron verlo crecer, casarse ni ser libre. Así de drástica fue la decisión que tuvo que tomar un joven de 16 años. Un niño apenas que solo quería ser artista, poder pensar libremente y elegir qué estudiar. Hoy, casi 55 años después, al ser preguntado sobre qué haría si tuviese ese DC-8 enfrente, no duda, no lo pensaría 2 veces. Es un dilema que tiene 2 desenlaces posibles, una muerte rápida o una aventura en la que está en juego tu futuro soñado. Cuando no se tiene libertad, el ser humano está de cierta manera muerto. Y ese 4 de junio de 1969, Armando Socarrás decidió vivir. Y vaya si lo hizo. Concluimos otro fascinante episodio de Misterios Eternos. Si te ha dejado con ganas de más, no te preocupes, pronto estaremos de regreso con un nuevo capítulo. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like y compartirlo con otros. Hasta el próximo misterio.